Mi nombre es Lucy. Tengo 15 años y podría enfrentar más de 25 años en prisión porque mis padres me traicionaron. Déjenme contarles todo sobre cómo podría pasar la mitad de mi vida tras las rejas. Vengo de una familia muy rica. Mis padres estaban realmente llenos de dinero y me compraban todo lo que quería. Obtuve un pony para mi 11º cumpleaños y una fiesta masiva cada año. Cambiaban sus autos con frecuencia y solo usaban ropa de marcas caras. Mi madre rara vez usaba el mismo atuendo 2 veces. Parecía que mamá y papá no trabajaban con demasiada frecuencia, por lo que era extraño que fueran tan ricos, pero rara vez hacía preguntas. No era mi lugar preguntarles qué estaba pasando, ya que era su hija. No eran particularmente estrictos, de verdad. Me dejaban salirme con la mía en todo lo que quería hacer, pero se mostraban muy firmes acerca de que tenía que respetar su privacidad, lo que me parecía normal. Saben, si crecen criados en cierta manera, no es hasta que alguien les diga que es extraño que se dan cuenta de que algo está mal. Cada vez que surgía la cuestión de su trabajo, actuaban nerviosos y cambiaban de tema de inmediato. A veces tenía ganas de presionar un poco al tema y descubrir lo que estaba sucediendo, pero terminaban poniéndose realmente molestos. Le preguntaba cuidadosamente a papá qué hacía para ganarse la vida, o mamá porque ella no parecía trabajar ni siquiera desde casa. Me dijeron que debía respetarlos, y hacer esas preguntas era ser desagradecida y grosera. Seré honesta. Seguí expresando mis dudas un par de veces más, especialmente a medida que crecía, pero una vez nos metimos en una pelea masiva. Me dijeron que podría ir a vivir con mis tíos y me preocupaba tanto su situación laboral. Eso realmente me asustó, ya que mi padre y mi madre nunca habían amenazado con echarme antes, así que dejé de preguntar por completo y decidí que era mejor confiar en ellos. Ese fue el mayor error de mi vida. ¿Cómo podría imaginar que mis propios padres, que parecían amarme más que nadie en sus vidas, me traicionarían? Que yo sepa, se supone que la mamá y el papá deben cuidar profundamente a sus hijos. Se supone que los protegen contra el mundo entero, no los usan como peones. Eso fue exactamente lo que mis padres estaban haciendo conmigo. Yo era realmente malcriada, por lo que se hizo más fácil ignorar las señales de advertencia. Todo lo que pedía me lo compraban. También fui a una escuela increíble y mis padres prometieron que cuando me graduara, pagarían la universidad de mi elección. Algo extraño comenzó a suceder cuando cumplí 13 años, pero no me preocupé realmente por eso en ese momento. Mi mamá quería que yo firmara muchísimos documentos. Le pregunté de qué se trataba, pero ella me dijo que todo estaba bien, que solo era papeleo para la escuela y mis actividades extracurriculares. Esos documentos parecían demasiado oficiales para hacer algo así, pero mamá insistió tanto que terminé firmándolos. Y luego llegaron más documentos a los que tuve que poner mis iniciales, y simplemente hice lo que me dijeron una y otra vez. ¿Por qué debería preocuparme? Era menor de edad y mis padres me cuidaban mucho. Claramente, ellos sabían lo que era mejor para mí, así que seguí firmando y firmando sin ni siquiera leer una sola línea. Hoy en día no puedo creer que pudiera haber sido tan tonta. Pero no había forma de que hubiera sospechado de mi mamá y mi papá. Eran realmente cariñosos y yo creía en sus mentiras como lo haría cualquier adolescente. Mi vida parecía perfecta, o al menos así fue hasta que apareció el FBI en nuestra puerta. Se llevaron a mi mamá y a mi papá. Mis padres me dijeron que llamara a sus abogados, que todo estaría bien. Me asusté, por supuesto, tenía solo 15 años y me encontré sola en esa gran mansión preguntándome qué les estaba pasando a mi mamá y a mi papá. Llamé a los abogados de mis padres, quienes me dijeron que había hecho lo correcto. Les hicieron una visita y luego vinieron a hablar conmigo. Me dijeron que todo iba a estar bien y me sentí muy aliviada. Luego pusieron aún más documentos frente a mí y me dijeron que mi madre dijo que yo también tenía que firmarlos. Estaba tan agotada emocionalmente que ni siquiera dudé. Acabé por firmar mi nombre en la línea punteada. Al principio, los abogados intentaron evitar decirme por qué el FBI se había llevado a mis padres. Seguían repitiendo que todo era un gran malentendido y que mis padres volverían a casa pronto. Mientras tanto, mi tía favorita vino a quedarse conmigo. Se llama Ana y siempre fue muy solidaria y amable. No sabía que pronto se convertiría en mi roca. Ana fue quien me ayudó a descubrir la verdadera razón detrás del encarcelamiento de mis padres. Aparentemente estuvieron involucrados en esta estafa masiva y de ahí provenía todo el dinero.
Habían estafado a cientos de personas de su dinero duramente ganado a través de algún tipo de esquema piramidal. Todos los regalos que me han dado provienen del sufrimiento de ciudadanos inocentes que confiaron en mis padres. No sabía qué hacer. Pueden imaginar lo molesta que estaba, lo decepcionada que me sentía por lo que mis padres habían hecho a todas esas personas ingenuas. Al mismo tiempo me preguntaba cómo podría haber sido tan tonta sin darme cuenta de que estaban claramente involucrados en algún tipo de delito. Mis padres finalmente fueron liberados y no sabía si me sentía feliz, aliviada o enojada por este hecho. Llegaron a casa y mi tía estaba a mi lado. Mis padres actuaron sorprendentemente fríos hacia mí y ninguno intentó abrazarme. En cambio, me informaron que estaba en muchos problemas y que estaban realmente decepcionados de mí. Realmente no tuve tiempo para procesar nada de eso. 2 agentes del FBI estaban al lado de mis padres y también se veían muy enojados. Me dijeron que tenía que ir con ellos para hacerme varias preguntas. No entendía por qué tendrían que hablar conmigo. Después de todo, no sabía nada sobre las estafas de mis padres, pero no escucharon mis protestas. Me sorprendió que mis padres simplemente dejaron que me llevaran en lugar de defenderme. Mi tía trató de detenerlos, pero no había nada que pudiera hacer. Todavía puedo recordarla gritándole a mis padres para que ellos hicieran algo. Mi madre respondió que necesitaba asumir la responsabilidad de mis errores. ¿Qué errores? Nunca hice nada malo. Ni siquiera hacía trampa en mis exámenes. Podría haber sido una niña mimada, pero en general era una buena niña. Me llevaron a esta pequeña sala de interrogatorios como si fuera una especie de criminal. Se suponía que mis padres debían estar presentes, ya que era menor de edad, pero no estaban cerca. Más tarde descubriría que firmaron un permiso para que me interrogaran sin su supervisión. Fue pura locura. Los agentes del FBI comenzaron a hacerme todo tipo de preguntas. Apenas podía dejar de llorar y uno de ellos trató de calmarme. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaban jugando al típico policía bueno y policía malo. Me creí por completo su acto, por supuesto. Cuando dejé de sollozar, comenzaron las acusaciones. Me mostraron extractos bancarios con mi nombre en ellos. Había mucho dinero allí, y yo era la responsable de ello. Les dije la verdad. Nunca tuve nada que ver con las estafas de mis padres y era completamente inocente, pero no me creyeron. Seguían acusándome de todos estos cargos locos y no entendían que era imposible para una niña de mi edad ser el autor intelectual criminal que creían que era. Lo que es peor, me mostraron todos los documentos que había firmado. Había docenas de ellos. Ahora entiendo que mis padres me habían engañado por completo. Me hicieron ver como si fuera una especie de genia que se había aprovechado del sistema. Les dije a los agentes del FBI que yo solo había firmado lo que mi madre me había dicho que debía firmar, pero se negaron a escuchar. Dijeron que no era lo suficientemente tonta como para hacer algo tan ridículo. Ojalá hubieran tenido razón. Entonces no habría estado en este lío. Si simplemente me hubiera negado a firmar esos papeles, estaría a salvo. Me dieron un abogado del estado porque no podía pagar uno, y se organizó una audiencia. Estaba tan nerviosa que no podía dejar de temblar cuando entré en la sala de tribunal. Mis padres no estaban allí, pero mi tía Ana sí. Se apresuró hacia mí y nos abrazamos antes de que el alguacil nos hiciera alejarnos. El juez asignado a mi caso me permitió permanecer en arresto domiciliario mientras esperaba mi juicio, pero me negué absolutamente a quedarme con mis padres. Eran monstruos que habían creado toda esa red de mentiras para culpar a su propia hija por sus crímenes. Siempre había creído que mi mamá y mi papá me amaban mucho, pero ahora sabía toda la verdad. Mi negativa fue un problema, ya que no podían liberarme por mi propia cuenta, siendo menor de edad, pero por suerte que mi tía me defendió como siempre lo había hecho. Asumió toda la responsabilidad por mí frente al juez y fui liberada bajo su cuidado. Mi tía me llevó a su casa y estoy muy agradecida por ello. Despidió al defensor oficial que había obtenido y está pagando por un buen abogado. Ella quiere probar la verdad detrás de toda esta estafa. Ana y yo cortamos todos los lazos con mi mamá y mi papá, al igual que el resto de mi familia extendida. Mi abuela y mis primos me apoyan totalmente, por supuesto. Saben que mis padres son los culpables y que una niña de mi edad nunca estaría involucrada en algo tan sórdido. Piensan que es ridículo que alguien crea que un joven de 15 años podría ser un autor intelectual criminal y saben que soy una buena chica. Espero que el juez y el jurado vean esto tan claramente como lo hace mi familia. Si no lo hacen, podría enfrentar 25 años en la cárcel. Mis abogados me explicaron que el juicio será largo y que mis padres testificarán en mi contra. No puedo creer que se van a sentar allí en la corte y me culparán de sus propios crímenes, mintiéndoles a todos sobre lo que sucedió. Mi tía ya me advirtió que será un proceso doloroso y, sinceramente, no estoy segura de estar lista para ello.
¿Serán realmente capaces de mirar a los ojos a su única hija y decir que ella es la responsable de estafar a tantas personas inocentes con el dinero que trabajaron tan duro para ahorrar? Desearía poder evitar estar en la sala cuando tengan que testificar, ya que no sé qué haré cuando los vea. Podría romper a sollozos, gritarles o decirles cuánto los odio por todo lo que me hicieron, por engañarme para que firmara todos esos documentos y hacerme sentir culpable cuando intenté rechazar su insistencia la primera vez. Lo que es peor, mi mamá y mi papá ni siquiera trataron de contactarme una vez desde que me mudé a la casa de mi tía. Es como si hubieran olvidado por completo que tienen una hija. Apuesto a que lo hacen para que parezca que están decepcionados de mí. Gracias por ver. ¿Qué es lo peor que les han hecho sus padres o alguien que aman? Háganos saber en los comentarios y no olviden suscribirse para ver los otros videos en el canal.